Hoy día estamos empezando un nuevo trimestre y el libro que vamos a estudiar es Apacienta mis ovejas, primera y segunda de Pedro. Primera y segunda de Pedro. De paso, si quieren este tema en PowerPoint, visiten escuelasabatica2000.org. Ahí pueden bajarlo. El título para hoy día es La persona de Pedro. Versículo de memoria, Mateo 14, 30 al 31. Miren lo que dice. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está Pedro. Y vamos a ver de Pedro algunas cosas especiales. Primero, primera Pedro 1:1. Miren lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Segunda Pedro 1:1, miren cómo comienza. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Según estos dos versículos, ¿quién es el autor de esos dos libros? Pedro. Claramente, Pedro. Aquí se describe como Simón Pedro. Simón Pedro. Y de acuerdo a estos versículos, ¿quién era Pedro? El apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí añade algo: siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Y a quiénes escribe? ¿A quiénes? A los expatriados de la dispersión, o sea que estaban fuera de Palestina. Luego, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A todos los que son, ¿qué cosa? Cristianos. Estas dos cartas es para todos los cristianos. ¿Qué escribe Pedro? ¿Qué escribe? ¿Qué es lo que escribe Pedro? Miren lo que dice 2 Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? Siguiendo fábulas artificiosas. No es una fábula. Sino, ¿qué cosa? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿a quién? Su majestad. O sea, Pedro era un testigo ocular y tenía la seguridad de lo que él ha visto era, ¿qué cosa? Verdad. No con fábulas, no son cuentos. Lo que yo les voy a decir a mis hermanos es algo que yo he vivido. Y eso es seguro. Y vamos a ver algunas cosas de lo que él ha vivido. Mateo 4:18, por ejemplo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Y qué estaban haciendo? Que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. ¿Qué era Pedro? Pescador. Y él les escribe lo que está viviendo. Miren lo que dice Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, entrando Jesucristo, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué creemos que fue a Pedro y a Simón? Porque habían tantas barcas en la orilla. Y justo fue donde Pedro y Simón.
¿Por qué será? Tal vez porque ya lo conocían, ya se conocían. Tal vez porque ya lo conocían, dice. Jesús estaba comenzando su ministerio, o necesitaba discípulos y los escogió a ellos. Comenzando su ministerio. Y aquí lo primero que dice es qué cosa. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cuántas personas vemos? Multitud de seguidores. ¿Por qué le seguían tanto a Jesús? Multitud, grandes multitudes. ¿Por qué? Yo pienso que por los milagros, mientras estudiábamos el año bíblico de este año, el libro de Mateo dice claramente que cuando Jesús pasaba por aldeas, todos los enfermos venían a él. Cualquiera que tenía una enfermedad sabía que con ir a Jesús iba a ser curado. Ok. ¿Por qué más? ¿Qué más? Miren lo que dice Lucas 4:22. Primero, ¿qué? Todos daban ¿qué cosa? Wow. Todos daban buen testimonio de él. Tenía seguidores porque ya, él es lo que dice que es. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio de Jesús? Él es lo que dice que es y lo que dice que habla. ¿Y qué más? Y estaban maravillados de las palabras de qué calidad, de gracia que salían de su boca. Multitud de personas le hablaban o le seguían. ¿Por qué? Por su testimonio y porque de su boca salían palabras de amor, palabras de gracia, palabras que cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que esas palabras son, wow, Dios me ama, Dios me ama. Esa clase de palabras. Y miren lo que dice Lucas 5, 4 y 5 de Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Pero qué? Sino más en tu palabra echaré la red. Estas palabras que escuchaban la multitud, ya Pedro veía, wow, él tiene palabras de gracia, su testimonio es grande. Sí, yo creo en esa palabra. En tu palabra echaré la red. Después que él echó la red, ¿qué ocurrió? La pesca fue fenomenal, grandiosa. Dice que no cabía más peces en la barca y no podían sostener la barca. Y después de ver ese gran milagro, miren lo que dice Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre ¿de qué calidad? Pecador. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí ahí hay 4 partes que me llaman la atención en este versículo. La primera es como la obediencia inmediata de Pedro. Pedro obedece, conociendo el temperamento de Pedro. Y viene Jesús y le dice, después de lo que, obedece. Segundo, Pedro siente temor al encontrarse ante quién es Jesús, ante el poder de Jesús. Y al tener este temor, lo único que él sale de su corazón es decir, reconoce quién es el personaje contra él, quién soy yo, o sea, me voy de rodillas porque yo no soy nada, quién soy yo para estar ante tu presencia. Yo, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador y tú eres el Santo de Israel. Él inmediatamente reconoce su posición, pero lo más importante, reconoce quién es Jesús y ante quién estaba ahí. Amén, amén. ¿Y qué ocurre inmediatamente? Miren lo que dice Lucas 5:10, importante. Y asimismo de Jacob, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón,
Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué cosa? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué a Pedro dijimos al comienzo? ¿Por qué a Pedro y a Simón? ¿Por qué él fue y les rogó? Les dijo, quiero que me den su barca, quiero estar con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo ruega a que le sigamos, siempre nos ruega. Ahí está Cristo, aquí yo estoy aquí, a la puerta y llamo. Siempre nos ruega, siempre nos pide. Él tiene un plan para nosotros en todo momento. Toda la Biblia nos dice de los personajes de Cristo que Él tiene, de los personajes de la Biblia, Él tiene un plan para cada ser humano. Y Él tenía un plan para Pedro y su hermano. Él nos ruega, Él pide que le sigamos. Y no solamente eso, sino Lucas 5:11, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, ¿qué cosa? Todo. ¿Qué hicieron? Le siguieron. No solamente Él nos ruega, sino que ¿cuál es el resultado? La respuesta, la siguieron. ¿Y por qué es importante dejándolo todo? Porque acababan de tener una pesca exitosa y la dejaron allí. Mi hermano Armando, la lección decía, sin embargo, después del milagro, Pedro percibió algo más en Jesús, algo santo en contraste con su propia pecaminosidad. Al darse cuenta de su pecaminosidad y por disposición a reconocerla públicamente, Pedro mostró cuán abierto estaba al Señor. No es de extrañar que haya sido llamado. Cualquiera, y esto me tocó, dice, porque cualquiera que hayan sido sus faltas, y eran muchas, Pedro era un hombre espiritual que estaba listo para seguir al Señor sin importar el costo. Amén. Amén. Qué importante entonces es la actitud de Cristo hacia nosotros. Él nos ruega a que le sigamos. Otras cosas acerca de Pedro. Mateo 16, 13, 14. Recuerden qué sucedió aquí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién es Jesús? Pueden decir todo de Jesús, pero miren qué dice Mateo 16, 15. ¿Qué es lo importante? Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es una pregunta importantísima. ¿Y para ti, quién es Cristo? Para nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Es algo especial o es algo que no es muy especial? La respuesta, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Ya lo sé por experiencia, lo he visto, lo he experimentado y sé que eres ¿quién? El Mesías. ¿Por qué era importante que él reconozca que él era el Mesías? ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos que Cristo es el Mesías prometido? ¿Por qué es importante? Por el propósito por lo cual Jesús, el Mesías, vino al mundo, para redimirnos del pecado. Por eso era importante. Por eso era importante. Miren lo que dice 1 Juan 4:2. En esto conoced el espíritu de ¿quién? De Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Unos dicen que es Juan, otros dicen que es Elías, otros Jeremías o algunos otras cosas. Pero si no dicen que Jesucristo es el Salvador del mundo, no viene de ¿quién? De Dios. No viene de Dios. Por eso tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús. Miren lo que le respondió. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién?
sino mi Padre que está en los cielos. Es que no puede ser de otra manera. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es ¿de quién? De Dios. No puede ser de otra manera. Debemos tener fe entonces ¿en quién? En Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era Pedro. Ese era Pedro. Miren lo que dice Mateo 16:21, otra cosa acerca de Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una vez que Pedro reconoce que Jesucristo es el Mesías prometido, entonces le recuerda a Jesús qué cosa, todo lo que dice la Biblia de Él, que Él va a ser nuestro Salvador y que va a morir por nosotros, ¿dónde? En la cruz. ¿Y qué pasa en Mateo 16, 22 y 23? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, ¿qué cosa? Satanás. ¡Qué duro! Me eres tropiezo porque no pones la mira ¿dónde? En las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿quién? De los hombres. ¿Cómo le puede decir eso a Pedro? Que habiendo dejado toda la riqueza de la pesca de un día, le siguió a él. ¿Cómo le puede decir ahora, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? ¿Qué estaba pasando con Pedro? Falló. ¿Falló? ¿Podemos fallar? ¿Podemos fallar? Y yo creo que mientras estudiamos esta lección, siempre que hemos hablado de Pedro, creo que todos podemos identificarnos con Pedro, ¿verdad? Porque en momentos él triunfó, como en los versículos anteriores, y de repente fue usado por Satanás, ¿no? Entonces, pero yo pienso que al ver la vida de Pedro, pues hay esperanza para cada uno de nosotros. Pero es interesante todavía la vida de Pedro. Mateo 14, 21, 22. Luego, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía ¿qué? A la juventud. Después de un milagro fenomenal, vayan solos en el barco. Todo lo que hace Jesús es para nuestro bien, Enseñarnos siempre. para enseñarnos. No es casualidad. No es casualidad. ¿Por qué Jesús no ha ido con ellos? ¿Por qué Jesús no fue con ellos? ¿No podían despedir a la multitud todos juntos? Bye, bye, vámonos juntos. Necesitamos después de este éxito tener una reunión y decir que nos ha ido bien. Claro. Quería darle otra lección más. Es que Dios sabe qué hace. Miren lo que sucedió. Mateo 14, 24 al 26. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué cosa? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre ¿qué cosa? Sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Si leemos este versículo, ¿qué les asustó más a los discípulos? Ver la sombra del fantasma que aún la tempestad. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? Aunque habían ondas en el mar o olas o lo que sea, a veces estamos acostumbrados a las ondas y las olas de este mundo y no tenemos tanto miedo a eso, ¿verdad? Pero es
es importante estar pendiente de quién, de reconocer, ¿verdad?, a Jesús cuando Él está a nuestro lado o Amén. cerca de nosotros. Aunque el Señor promete que cuando lo conocemos a Él, todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Realmente Dios los estaba construyendo, los estaba formando. Y ellos todavía no habían dejado el viejo hombre, estaban todavía en las antiguas costumbres. Porque ¿qué es un fantasma? Estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de brujería, estamos hablando de cuestiones de las tinieblas, pues. Y ellos todavía no habían salido de allí porque dicen, un fantasma, o sea, seguían creyendo en las apariciones fantasmales. Eso quería enseñarle Jesús, eso quería sacar de su corazón, quería erradicar completamente todas las otras cuestiones que estorbaban. Por eso le acababa de decir, apártate de mí, de Satanás. Pero lo que viene es lo que le da el realce, diríamos, a Pedro. Amén, amén. Y esa es una realidad. Cuando nos hacemos cristianos, todo está bien hasta que nos confrontamos con nuestras creencias que teníamos. ¿Sigo o no sigo? Esas creencias antiguas. Pero vamos a seguir adelante. Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, ¿qué cosa? Yo soy, no temáis. Tengan ánimo. ¿Sigan a quién? A Jesucristo. Cambien de mentalidad, sigan a Jesucristo. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué fe en Jesús? ¿Qué fe? ¿Quién podía caminar en las aguas? Un humano, ¿no? Pero él le dijo, si tú eres Jesús, yo sé quién eres. Haz que yo camine. Wow. ¿Podemos hacer eso? En medio de la tormenta. Increíble la fe. Esa confianza en Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Mateo 14, 29 al 30. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¿qué cosa? ¿Dónde está esta fe? Falló otra vez. Así somos nosotros. A lo mejor era presunción. Así somos nosotros, tenemos fe, un día estamos con Dios, un día estamos fuertes, ¿y qué sucede? A veces. Y en esta oportunidad, miren, ¿qué es lo que le hizo tener miedo en esta oportunidad? Las olas. Las olas, el viento. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Miren lo que continúa, Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué cosa? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál es el problema? A veces dudamos. A veces nos enfrentamos y estamos firmes, fuertes, y a veces, ¿qué cosa? Ante un problema, ay, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios va a dar ese paso importante? ¿Será? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Debemos tener fe a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier cosa. Lucas 22, 60. Luego otra historia. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿De qué historia estamos hablando ahora? Muy bien. Lucas 22, 31 y 32. Miren lo que estaba pasando. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
una conversación interesante. Una conversación interesante. Y le dice lo que a todos nos dice. Satanás va a zarandear. Satanás va a traernos problemas para que ya no seamos cristianos. Eso es una realidad para todo ser cristiano. Él quiere, ¿qué cosa? Que nosotros salgamos de la vida cristiana. Pero Jesús nos da una promesa. ¿Y cuál es la promesa de Jesús? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él está por nosotros. Él está rogando por nosotros en cada momento. Él está listo para ayudarnos en cada momento para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Y miren lo que pasó, Lucas 22, 33 al 34. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. ¿No estamos dispuestos igual que Él? Sí. Pero ¿qué sucede otra vez? Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es que Pedro, Jesús nos conoce. Jesús nos conoce y Jesús sabe dónde va a sacudirnos el enemigo. Y Él está orando justamente por esa situación. ¿Ya? Está orando por esa situación. Lucas 22, 40 al 41. Miren lo que dice. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Secreto de Jesús. Cuidado, les dice, cuidado, Satanás va a hacerles caer. Y Pedro dice: no, yo soy firme. Jesús le dice: yo te conozco. Y el consejo que es para que no caigas: oren. Oren. Aquí está mi ejemplo. Aquí está mi ejemplo. Puesto de rodillas, yo oro. Mi hermano Armando, cuando veo la historia de Pedro y la estaba leyendo, me veo reflejada y digo: este es Pedro, ese soy yo. Facilitos para hablar, muy rápido. Yo te amo, Pedro, si necesito ir a la cárcel, si tengo que morir, y vinieron a tomar a Jesús, le cortó la oreja al siervo. O sea, la forma así, reaccionamos. Pero ¿cuál es el verdadero yo? Cuando estoy enfrente a situación de mi vida está en riesgo, la de mi familia está en riesgo, estoy en peligro y el miedo me invade adentro. ¿Puedo seguir teniendo la misma fortaleza de Jesús? El hecho de que el mismo Jesús le haya dicho: Satanás te ha pedido para zarandearos. El personaje que vimos hace 3 meses, Job. Satanás le pidió. ¿Qué no hizo Satanás con Job? ¿Qué no iba a hacer también con Pedro? No podemos ser tan confiados y decir: no, yo puedo. No, cuando nosotros nos separamos de las rodillas y de nuestra posición de oración, estamos completamente en manos de Satanás. La lección decía un comentario también acerca de la señora Huay, que el fracaso de Pedro no fue allí en ese momento, sino que comenzó allá atrás en el Getsemaní, cuando tenía la oportunidad de orar y no lo hizo. Entonces, de pronto es lo mismo para nosotros, porque cuando todo está bien, no sentimos la necesidad de orar. Entonces, pero es allí donde debemos orar para prepararnos para situaciones difíciles y poder enfrentarlas. Amén. Y miren lo que continúa en Lucas 22, 45 al 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y ¿qué cosa? Y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué ese énfasis? Oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. ¿Por qué ese énfasis? Porque la oración nos acerca ¿a quién? A Jesús. Nos da fortaleza. Miren lo que dice la hermana de Huay.
Si hubiesen pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia y débil fuerza. No habría negado a su Señor. Dios le conocía. Ora para que seas fuerte. Ora. Él sabía lo que venía. Y nosotros sabemos que orando tomamos fortaleza, pero ¿lo hacemos? No. ¿O nos dormimos como Pedro? Velad y orad. Continuamente el Señor nos está diciendo. Amén. Porque vienen tiempos difíciles. Así Necesitamos orar y velar. Así es. Entonces, ¿qué? Debemos orar para vencer. Orar continuamente. Pero aquí tenemos Juan 21:17. Miren lo importante. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, o sea, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de eso? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Cuál era el fin para Pedro? ¿Qué quería Jesús finalmente para Pedro? Jesús estaba preparando a Pedro para ser un líder del pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo? Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y si comparamos este versículo con este versículo, ¿qué sucede? Eres líder, eres cristiano. Satanás trata de ¿qué cosa? De zarandearte. Jesucristo está haciendo todo lo posible para ayudarnos. Y una vez que has vuelto, una vez que te consagras plenamente a Jesús, ¿qué? Confirma a tus hermanos: apacienta mis ovejas. Haz la obra ¿de quién? De Dios. Pedro se convirtió, y el Pedro convertido era muy diferente del Pedro irreflexivo e irrespetuoso. Aunque mantuvo su antiguo fervor, la gracia de Cristo templaba su celo. En lugar de ser impetuoso, lleno de confianza y de exaltación propia, ahora era calmado, sereno y dócil. Ahora sí podía apacentar tanto a los corderos como a las ovejas de la grey de Cristo. Haz mi obra, eres líder. Ahora sí, apacienta mis ovejas, confirma a tus hermanos. Cristo nos invita a trabajar por Él. Cristo nos invita: ayuden, para eso están aquí. Para eso están. ¿Y se puede o no se puede? Amén. Miren el versículo que hemos leído al comienzo. Dice: a los que habéis alcanzado, ¿por qué? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente ¿de qué calidad? Preciosa que la nuestra. Sí se puede. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a andar en las huellas de Jesús.